400 años de silencio profético, y Dios no eligió un palacio para romper ese silencio, eligió un desierto. El Jordán corre frío entre piedras que guardan memorias antiguas. Multitudes abandonan ciudades enteras, dejan atrás oficios, familias, comodidades, y caminan hacia una voz que jamás pidió permiso para sonar. Los sacerdotes observan desde lejos con los mantos impecables y los ojos entrecerrados, porque cuando Dios se mueve fuera de las estructuras que los hombres construyeron para Él, la incomodidad es inevitable. Él no salió de ninguna escuela religiosa. No fue ungido por ningún concilio humano, no tenía templo, no tenía título, no tenía tradición institucional detrás de su nombre. Solo tenía una certeza inquebrantable grabada en lo más profundo de su ser desde antes de nacer. Su nombre era Juan el Bautista, y ya estaba sumergiendo personas en esas aguas mucho antes de que Jesús diera el primer paso público de su ministerio. Cada inmersión era real, cada lágrima genuina, cada corazón que descendía en esas aguas cargaba un peso que los rituales del templo ya no podían aliviar. El cielo permanecía en silencio, el Mesías invisible. Y aún así, Juan bautizaba, con una autoridad que no venía de ningún hombre, señalando a alguien que la mayoría todavía no podía ver. Esto no fue coincidencia. No fue anticipación humana, fue el movimiento silencioso de Dios preparando lo que ningún ojo religioso esperaba, porque antes de revelar su mayor gloria, Él siempre confronta primero el corazón humano. Y lo que Juan hacía en esas aguas guarda un secreto que cambiará para siempre la manera en que comprendes el bautismo, el arrepentimiento y al propio Jesús. El silencio duró 400 años. No era el silencio confortable de una noche de descanso, ni el silencio suave de quien aguarda en paz. Era un silencio pesado, opresivo, como el de una casa donde Dios parece haber cerrado la puerta y llevado consigo la llave. Generación tras generación, Israel despertaba bajo el mismo cielo, repetía los mismos rituales, pronunciaba los mismos nombres sagrados. Pero la voz de los profetas había enmudecido. Y cuando el silencio de Dios se prolonga demasiado, algo curioso le sucede al corazón humano. Comienza a acostumbrarse a la ausencia. Pero Dios jamás se resigna al abandono de su pueblo. Fue en el desierto, no en los mármoles de Jerusalén, no en los pasillos perfumados del templo, no en los banquetes de los poderosos, donde la voz volvió a sonar. El desierto de Judea no era un lugar de gloria aparente, era piedra, arena, viento seco y soledad. Era exactamente el tipo de lugar que los religiosos evitaban y los desesperados frecuentaban. Y quizás por eso mismo Dios lo eligió. Porque la fe genuina rara vez nace donde todo es conveniente. Germina donde ya no hay nada más que sostenga al ser humano sino la propia promesa de Dios. Juan apareció allí como alguien que no había aprendido el lenguaje de la suavidad religiosa. Vestía pelo de camello, comía lo que el desierto ofrecía y cargaba en los ojos una intensidad que no se aprende en ninguna escuela de teología. Esa intensidad de quien ha pasado tiempo suficiente a solas delante de Dios como para dejar de temer la opinión de los hombres. Su mensaje era breve, sin adornos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Palabras simples, palabras que cortaban, palabras que al tocar la conciencia de quien las escuchaba hacían doler en lugares que la religión de fachada había anestesiado por años. Y el pueblo fue. Eso es quizás lo que más sorprende en esta historia. Salieron de las ciudades, dejaron sus casas, sus oficios, su comodidad, y fueron al desierto a escuchar a un hombre extraño hablar sobre el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en el fondo, debajo de toda apariencia religiosa, había una sed que los rituales ya no podían saciar. Había culpa que el templo no estaba sanando. Había una esperanza antigua, casi olvidada, que comenzaba a despertar poco a poco, como brasa que el viento reaviva sin aviso. Y cuando esa esperanza por fin encontró una voz,
Los pies se movieron antes de que la mente pudiera decidir. Las primeras inmersiones en el Jordán fueron momentos de una intensidad difícil de describir. Hombres y mujeres entraban al agua cargando el peso de años sobre sus espaldas. Pecados que jamás habían sido dichos en voz alta, vergüenzas que llevaban ocultas bajo ropas respetables, arrepentimientos que nunca encontraron camino de salida. Y allí, bajo el cielo abierto y el agua corriente, algo se quebraba por dentro. Había llanto que no pedía permiso para brotar. Había confesiones murmuradas, como quien suelta por fin una carga que había deformado la postura del alma. Juan los observaba uno a uno en silencio, con esa mirada de quien no ve solo lo que está en la superficie, sino que distingue la culpa escondida detrás de los rostros que intentan parecer serenos. Juan sabía, sin embargo, que no era el destino, era solo el camino, y cargaba ese peso con una extrañeza particular, la de preparar algo que él mismo aún no podía ver por completo. Orar en el silencio de la madrugada, con el rostro vuelto hacia un cielo sin estrellas visibles, debe haber sido su disciplina más profunda. No la oración de quien exige respuestas, sino la oración de quien obedece sin pedir la explicación completa del plan. Hay un valor raro en eso, el valor de ser fiel al llamado, incluso cuando el horizonte todavía está cubierto, y quizás es exactamente ese tipo de obediencia lo que Dios busca antes de revelar el siguiente paso de su historia. El desierto seguía ardiente, el viento continuaba soplando y las multitudes no dejaban de llegar. Algo estaba sucediendo allí que ningún decreto religioso había convocado y ninguna institución humana había organizado. Y precisamente por eso nadie podía controlarlo. El movimiento era demasiado vivo, demasiado urgente. Pero a medida que pasaban los días y el número de bautizados crecía, una pregunta comenzaba a circular entre el pueblo con una insistencia que no se dejaba ignorar. Si el Mesías aún no había aparecido, ¿por qué Juan ya estaba bautizando? Había algo que incomodaba profundamente en los ojos de quienes llegaban al Jordán sin intención real de cambiar. No era el agua, no era el calor del desierto, no era siquiera la voz áspera de Juan resonando entre las piedras. Era el espejo. Porque el bautismo no era solo un rito de purificación externa, era una invitación al encuentro más incómodo que existe, el encuentro del ser humano con la verdad sobre sí mismo. Y hay personas que atraviesan años enteros de vida religiosa precisamente para nunca tener que enfrentar ese encuentro. Los fariseos y saduceos llegaron. Eso por sí solo ya decía mucho. Vinieron no con el paso humilde de quien reconoce su propia necesidad, sino con la postura calculada de quien observa un fenómeno que debe ser evaluado, clasificado y, si es necesario, desacreditado. Mantenían distancia suficiente para no mezclarse con el pueblo común, esa distancia que no es geográfica, sino espiritual. La distancia de quien aprendió a usar la religión como escudo contra la transformación. Sus mantos eran impecables, sus rostros serenos. Pero había una inquietud escondida en la mirada que ninguna postura lograba disimular del todo, porque incluso el corazón endurecido siente cuando está ante algo que no puede explicar. Juan los vio llegar y no retrocedió. Los llamó raza de víboras, con la misma naturalidad con que otro hombre diría buenos días, no por crueldad, sino por una claridad espiritual que no tenía tiempo para eufemismos religiosos. Era la voz de alguien que había pasado tiempo suficiente en el desierto como para perder el miedo al rechazo humano y ganar, a cambio, el valor de decir lo que Dios estaba diciendo. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira que está por venir? La pregunta no era retórica, era quirúrgica. Apuntaba directo al núcleo del problema. No habían venido a arrepentirse, habían venido a observar, a mantener las apariencias, a seguir controlando la narrativa espiritual de un pueblo que estaba escapando de su dominio. Y entonces llegó la frase que debería haber quebrado algo dentro de ellos. Producid frutos dignos de arrepentimiento. No rituales, no títulos, no genealogías impresionantes. Frutos. Cambios visibles nacidos de una transformación real en el interior. Juan sabía
Y Dios sabía que es posible participar de todos los ritos religiosos existentes sin que el corazón se mueva 1 milímetro en dirección a Dios. Es posible conocer la ley de memoria, debatir teología con precisión, asistir al templo sin faltar un solo día, y aún así estar completamente cerrado al Espíritu. La obediencia exterior sin la rendición interior no es fe, es actuación. Y Juan estaba cansado de aplaudir actuaciones. El pueblo que estaba a orillas del Jordán lo percibía todo. Había allí personas sencillas, recaudadores de impuestos con vergüenza en el rostro, soldados con manos cargadas de culpa, mujeres con historias que la sociedad había enterrado bajo el juicio. Esos entraban al agua llorando en silencio, sin mirarse unos a otros, porque el peso del arrepentimiento genuino es algo solitario y sagrado. Y mientras ellos descendían, los líderes religiosos permanecían en la orilla, observando, no con envidia, sino con ese miedo particular de quien siente que está perdiendo algo que nunca debería haber intentado poseer, el control sobre la relación de las personas con Dios. Hay un dolor específico en descubrir que la religiosidad puede ser el mayor obstáculo entre una persona y Dios. No el pecado escandaloso, no la vida alejada de los templos, sino el orgullo espiritual, ese que se viste de devoción y habla el lenguaje correcto, pero que en el fondo no quiere ser transformado. Juan predicaba precisamente contra eso, y cada palabra suya era como agua buscando camino entre la roca. Algunos dejaban que la roca se agrietara, otros solo la endurecían más. Y Dios, con la paciencia que solo pertenece a quien conoce el final desde el principio, dejaba que la elección ocurriera. Porque la fe que no se elige libremente no es fe, es coerción. El sol comenzaba a descender sobre el Jordán, y Juan contemplaba esa escena con algo que mezclaba esperanza y tristeza en proporciones difíciles de separar. Había corazones siendo lavados allí, genuinamente lavados. Pero también había corazones que se alejaban de la orilla tan cerrados como habían llegado, quizás aún más, porque habían escuchado la verdad y elegido no recibirla. Y entonces, en medio de ese doloroso contraste entre arrepentimiento real y religiosidad vacía, Juan levantó la voz una vez más e hizo un anuncio que cambió el tono de todo. Aquel que vendría después de él no bautizaría solo con agua. Hay un tipo de espera que no cabe en ninguna oración apresurada. Es la espera que ocurre después de que ya obedeciste, ya te posicionaste, ya pagaste el precio del llamado. Y aún así, lo que fue prometido todavía no aparece en el horizonte. Juan conocía esa espera como pocos. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y el Jordán seguía recibiendo cuerpos arrepentidos mientras el Mesías permanecía invisible, quieto, aguardando en algún lugar que Juan no podía ver. Y cuando Dios guarda silencio justo en el momento en que más necesitas confirmación, la fe deja de ser un concepto y se convierte en una elección diaria tomada con los dientes apretados y las rodillas en el suelo. El pueblo, sin embargo, no estaba dispuesto a esperar en silencio. Las preguntas comenzaron a surgir con la naturalidad inevitable de quien necesita encajar lo que está viendo en algún esquema conocido. ¿Quién eres tú? Los sacerdotes y levitas enviados desde Jerusalén llegaron con esa pregunta en los labios y autoridad en los ojos. Porque cuando un movimiento espiritual comienza a mover multitudes sin pasar por el filtro de las instituciones religiosas, las instituciones mandan representantes. Juan los enfrentó sin vacilar. No soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Cada negativa era dicha con una serenidad que desconcertaba, porque generalmente quien rechaza títulos grandiosos solo está esperando que insistan. Juan no. Él sabía exactamente lo que era, y sabía, con igual claridad, lo que no era. Yo soy la voz, solo eso. No un nombre que quedaría en la historia como fundador de una escuela, no un líder que construiría una institución a su propio nombre, no alguien que dejaría un legado personal para ser celebrado por las generaciones siguientes. Solo una voz que clama en el desierto, que llama al arrepentimiento, que señala en dirección a algo mayor, y luego se calla
cuando aquello que señaló finalmente llega. Hay una grandeza desconcertante en esa humildad, porque no es la humildad de quien se subestima, sino la humildad de quien ha comprendido con profundidad su lugar en el plan de Dios. Y comprender el propio lugar, sin intentar ocupar el lugar ajeno, es una de las formas más raras y más maduras de obediencia. Pero a medida que el movimiento crecía y los ojos del pueblo se llenaban de esperanza mesiánica, Juan comenzaba a cargar un peso que no era fácil de nombrar. Preparar a las personas para alguien más grande de lo que uno mismo puede comprender completamente es una tarea que exige una entrega que va más allá del valor humano común. Él anunciaba a uno que vendría después, cuyas sandalias no era digno de desatar, y eso no era solo una fórmula de humildad protocolaria. Era una confesión real de que había una grandeza acercándose que desbordaba cualquier categoría que Juan poseía para describirla. En las noches en que se quedaba solo junto al Jordán, después de que la multitud se dispersaba y el silencio volvía a posarse sobre las piedras, lo que pasaba por el corazón de aquel hombre solo Dios y él lo sabían. El pueblo, sin embargo, seguía llegando con sus propias expectativas, moldeadas por siglos de promesas mal comprendidas. Algunos esperaban un Mesías guerrero que expulsaría a Roma por la fuerza. Otros esperaban un rey que restauraría el trono de David con gloria visible y poder político. Había quienes esperaban un juez severo y quienes esperaban un libertador compasivo. Cada grupo llegaba al Jordán trayendo consigo la imagen del Mesías que había construido. Y Juan, con toda su autoridad profética, sabía que ninguna de esas imágenes era suficiente. Lo que estaba por venir era más grande de lo que cualquier expectativa humana podía contener. Y cuando Dios finalmente se revela, raramente cabe en las cajas que le construimos. Había algo profundamente humano en la soledad de Juan durante ese período. No la soledad del abandonado, sino la soledad del precursor, de aquel que lleva un mensaje urgente hacia un destino que otros alcanzarán antes que él. Meditar en los salmos de Isaías, postrarse ante el Dios que lo había llamado desde el vientre materno, confiar en que la promesa sería cumplida aun cuando las señales tardaban. Esas debían ser las anclas invisibles que impedían a Juan ceder al peso de la espera. Porque la espera de Dios nunca está vacía, siempre está haciendo algo que los ojos humanos no pueden rastrear, preparando capas de historia que solo tienen sentido cuando el momento justo finalmente rompe el silencio. Y entonces, en una tarde que comenzó como todas las demás, el sol sobre el Jordán, el agua corriendo entre las piedras, las voces distantes de quienes se acercaban para ser bautizados, algo cambió en el aire antes de que cualquier palabra fuera dicha. Juan estaba en el agua cuando lo sintió. No es posible describir completamente lo que siente un profeta cuando aquello que ha anunciado por tanto tiempo finalmente se materializa ante sus ojos. Pero quienes estaban cerca en ese momento deben haber notado el cambio en la postura de Juan, como alguien que se detiene a mitad de una frase porque reconoció, entre personas comunes que se acercaban a la orilla del río, un rostro que sus ojos espirituales habían estado esperando, sin saber exactamente cómo sería. Existe un momento en la vida de ciertas personas en que todo lo que creían ser verdad es puesto ante ellas de una forma tan concreta, tan inmediata, tan físicamente presente, que la única respuesta posible es el silencio. No el silencio de la duda, sino el silencio de quien está ante algo que desborda cualquier palabra que haya aprendido. Ese fue el silencio que se apoderó de Juan cuando Jesús se acercó a las aguas del Jordán. Las conversaciones a su alrededor se detuvieron sin que nadie lo ordenara. Los pasos en la arena resonaron de una manera diferente, y el profeta, que había enfrentado a los fariseos sin pestañear, que había llamado a los líderes religiosos raza de víboras sin que la voz le temblara, ese mismo hombre sintió algo dentro del pecho que solo puede describirse como la rendición repentina de todo lo que creía ser ante todo lo que realmente es. Jesús estaba allí, en carne, en silencio, caminando hacia el agua,
Lo que hacía perturbadora aquella escena no era solo la presencia de Jesús, era lo que estaba a punto de hacer, acercarse a un bautismo de arrepentimiento siendo el único ser humano que jamás había necesitado arrepentirse de nada. Entrar en las mismas aguas donde hombres y mujeres habían descendido cargando adulterio, traición, orgullo, cobardía, y descender en ellas con las manos limpias de todo pecado. Era una contradicción que la mente de Juan simplemente no podía acomodar. Y entonces, en un impulso que mezclaba reverencia, confusión y amor, Juan extendió la mano como queriendo crear una barrera entre Jesús y esa agua. «Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Las palabras de Juan no eran solo humildad. Era teología viva, brotando de un corazón que había meditado en la promesa por años y ahora estaba siendo confrontado con su realidad de una manera que superaba toda preparación. Porque hay una diferencia enorme entre anunciar algo y ser testigo de ese algo ocurriendo ante tus propios ojos. Juan había pasado meses diciéndole al pueblo que no era digno ni de desatar las sandalias de aquel que vendría. Y ahora ese que vendría estaba parado frente a él, con los pies en la orilla del mismo río, pidiéndole que lo bautizara. El peso de ese momento debe haber sido físico. Debe haber hecho que las rodillas de Juan quisieran doblarse antes de que la mente pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Y Jesús respondió con una serenidad que no era distancia, era profundidad. «Permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia». Palabras breves. Palabras que cargaban siglos de plan divino en cada sílaba. Jesús no estaba allí para arrepentirse, estaba allí para identificarse, para descender al mismo lugar donde la humanidad pecadora había descendido y decir con todo el cuerpo que no había distancia entre él y quienes vendría a salvar. El bautismo de Jesús no era confesión de culpa, era declaración de solidaridad. Era Dios encarnado diciéndole al ser humano quebrado: «Entro donde tú entraste, cargo lo que tú cargas, y voy hasta donde tú solo no puedes llegar». Juan lo bautizó. Las manos que habían bautizado a cientos de pecadores arrepentidos sostenían ahora la cabeza del único hombre sin pecado que jamás pisó la tierra. Debe haber habido un temblor en esas manos. No de miedo, sino de ese estremecimiento que ocurre cuando lo sagrado y lo humano se tocan de una manera que la piel registra antes que el alma. El agua del Jordán corría igual que siempre, indiferente a la grandeza de ese instante, como suelen ser indiferentes las cosas simples ante los momentos que cambian la historia. Y mientras Jesús descendía en las aguas, algo en la atmósfera a su alrededor comenzó a transformarse de una manera que ningún testigo presente podría explicar completamente después. Como la presión que cambia antes de una tormenta, pero al revés. Como si el aire se estuviera volviendo más limpio, más cargado de presencia, más vivo. El conflicto que Juan había cargado por tanto tiempo, la tensión entre ser la voz más importante del momento y saber que su función era señalar más allá de sí mismo, encontró en ese instante su resolución más clara. Porque ver a Jesús entrar en las aguas era ver la misión entera de Juan convergiendo hacia un único punto. Cada sermón en el desierto, cada enfrentamiento con los fariseos, cada madrugada de oración solitaria, cada bautismo realizado con manos humildes, todo había sido preparación para ese momento. Y hay una paz específica que llega cuando comprendes que tu papel nunca fue ser el centro de la historia, sino ser lo suficientemente fiel para que el verdadero centro se revelara. Juan estaba aprendiendo allí en el agua lo que significa disminuir para que otro crezca. La multitud a su alrededor respiraba con dificultad. Nadie sabía exactamente lo que estaba presenciando, pero todos sentían que ese no era un bautismo común. Había algo suspendido en el aire, una expectativa que no cabía en palabras, una tensión sagrada entre lo que había sido y lo que estaba a punto de ser. Y entonces Jesús comenzó a salir de las aguas, y en el instante en que su cuerpo emergió del Jordán, lo invisible irrumpió en lo visible de una manera que nadie de los presentes olvidaría jamás.
Hay cosas para las que el ojo humano no está preparado, no porque estén prohibidas, sino porque son demasiado grandes para caber en el marco estrecho de la experiencia cotidiana. El ser humano pasa toda la vida dentro de una realidad predecible. El sol sale, el sol se pone, las personas llegan, las personas parten. Y entonces, en un instante sin aviso, el velo entre lo visible y lo invisible se rasga, y lo que estaba escondido al otro lado irrumpe con una fuerza que debilita las rodillas y humedece los ojos sin que la persona entienda completamente por qué. Eso fue exactamente lo que ocurrió a orillas del Jordán, en el momento en que Jesús salió de las aguas. El cielo se abrió, y cuando el cielo se abre, nada vuelve a parecer igual. El Espíritu descendió, no como rayo, no como trueno, no como el fuego que había descendido sobre el Sinaí, sino como paloma, suave, deliberado, con la precisión de quien sabe exactamente a dónde va. Había una ternura desconcertante en ese símbolo, como si Dios estuviera eligiendo revelarle al mundo no solo el poder del Mesías, sino la naturaleza de su corazón. La paloma no se posa donde hay violencia, no permanece donde hay agitación, elige el lugar donde hay paz suficiente para recibirla. Y Jesús, saliendo de las aguas con esa serenidad que había perturbado a Juan desde el primer instante, era exactamente ese lugar. El Espíritu Santo reconoció en el Hijo el hogar que había esperado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces la voz no fue un susurro reservado para oídos espirituales entrenados. Fue una voz que salió de los cielos con la autoridad de quien no necesita permiso para hablar. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. 3 verdades en una sola frase. Identidad. Este es mi Hijo. Relación. Amado. Aprobación. En quien me complazco. El Padre declarando públicamente ante pecadores arrepentidos, ante líderes religiosos desconfiados y ante un profeta con el corazón desbordante que aquel hombre mojado, saliendo de un río en medio del desierto, era la respuesta a todo lo que Israel había esperado por siglos. No era un símbolo, no era una metáfora, era el Hijo, era real, era ahora. La multitud no sabía cómo reaccionar. Había quienes cayeron de rodillas sin decidir caer, el cuerpo respondiendo a lo sagrado antes de que la mente organizara pensamiento alguno. Había quienes quedaron paralizados, con los ojos fijos en el cielo, como si esperaran que la abertura se ampliara aún más. Había quienes lloraban sin saber exactamente por qué, con ese llanto que no nace de la tristeza ni de la alegría, sino del encuentro con algo demasiado verdadero para ser procesado en silencio. Y había, inevitablemente, quienes retrocedieron, porque cuando lo sobrenatural irrumpe en lo cotidiano, no solo consuela a los que están abiertos, también confronta a los que están cerrados, y el enfrentamiento con lo sagrado puede producir tanto devoción como resistencia. Juan estaba de pie en el agua, con los ojos fijos en Jesús, y todo dentro de él cobró sentido de una sola vez. No el sentido intelectual de quien resuelve un problema, sino el sentido espiritual de quien finalmente ve el cuadro completo después de haber pintado solo una esquina de él por años. Cada prédica en el desierto, cada enfrentamiento con la religiosidad vacía, cada bautismo realizado en obediencia, cada noche de oración sin respuesta aparente, todo había sido hilo. Y Dios, en su tiempo, había tejido esos hilos en un único momento de revelación que Juan jamás habría podido planear ni producir por cuenta propia. La confirmación había llegado, no de la manera que Juan había imaginado, sino de la única manera que realmente importaba, de la manera que Dios había elegido. Pero ¿qué hacer con una experiencia así? ¿Cómo volver a lo cotidiano después de que el cielo se abre sobre tu cabeza? Es una pregunta que todo aquel que ha vivido un momento sobrenatural genuino conoce bien. Hay una tentación de intentar guardar ese instante, de convertirlo en doctrina, de construir una estructura a su alrededor, como Pedro haría en el monte de la Transfiguración, queriendo levantar tiendas donde Dios solo quería caminar. Pero lo sobrenatural de Dios nunca es un destino para ser habitado, es un impulso para ser seguido. La apertura del cielo sobre el Jordán no era el fin de algo,
Era el comienzo de todo, y los que estaban presentes aún no sabían cuánto cambiaría ese momento, cada una de sus historias para siempre. Las aguas del Jordán seguían corriendo con la tranquila indiferencia de los elementos que presenciaron el milagro, sin necesidad de comprenderlo. La paloma había posado y partido, la voz había resonado y enmudecido. Jesús estaba de pie en la orilla, con la mirada puesta en un horizonte que solo él podía ver por completo. El horizonte de una misión que había sido inaugurada allí, en ese bautismo, en esa voz, en ese espíritu descendiendo sobre aguas humanas. Y mientras la multitud aún intentaba ordenar lo que había presenciado, una pregunta comenzaba a formarse en los corazones más atentos, una pregunta sin respuesta fácil. Si Juan ya bautizaba antes, ¿cuál era entonces la diferencia real entre su bautismo y el bautismo que Jesús vendría a inaugurar? Toda gran historia lleva dentro de sí una pregunta que solo puede ser respondida al final. No porque la respuesta estuviera escondida por crueldad, sino porque hay verdades que el corazón humano solo puede recibir después de haber recorrido el camino entero, después de haber sentido el peso del desierto, el frío del agua, el temblor ante lo sobrenatural. La pregunta que había nacido a orillas del Jordán y crecido a lo largo de cada bautismo, cada confrontación y cada silencio, encontraba por fin su respuesta. Y esa respuesta no era solo teológica, era personal, urgente, y lo cambiaba todo para quien estuviera dispuesto a escucharla con el corazón abierto. Juan bautizaba con agua, y el agua tiene un límite. No es una limitación de Juan, es una limitación de la propia naturaleza de lo que él fue enviado a hacer. El agua lava lo que está por fuera, toca la piel, enfría el cuerpo, carga simbólicamente el peso que el corazón confiesa. Pero el agua no entra donde la transformación necesita ocurrir de verdad. No alcanza el lugar escondido donde los hábitos antiguos se anidan, donde el orgullo se refugia cuando la emoción del momento pasa, donde el miedo regresa en cuanto la multitud se dispersa y la persona vuelve a casa sola con sus propios pensamientos. Juan lo sabía. Lo había dicho con todas las letras. El que viene después de mí bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. No era una promesa de mejora religiosa. Era el anuncio de una transformación de naturaleza completamente diferente. Y fue exactamente eso lo que ocurrió en los años que siguieron a aquel bautismo en el Jordán. En Éfeso, Pablo encontró discípulos que habían recibido el bautismo de Juan, personas que conocían el arrepentimiento, que habían confesado sus propios pecados, que habían descendido en las aguas con sinceridad genuina. Pero cuando Pablo preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, la respuesta reveló el abismo entre preparación y plenitud. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Allí estaba la diferencia en toda su claridad. El bautismo de Juan había hecho lo que fue designado para hacer: preparar el corazón, romper el orgullo, abrir espacio para el reconocimiento de la propia necesidad. Pero había un segundo paso, más profundo, más permanente, que solo Cristo podía dar. La distinción entre los dos bautismos revela algo sobre la manera en que Dios trabaja, que va mucho más allá de esta historia específica. Dios raramente lo hace todo de una sola vez. Él prepara antes de revelar, confronta antes de restaurar, vacía antes de llenar. El bautismo de Juan era la etapa del vaciamiento, el momento en que el ser humano se detiene ante Dios y admite: yo no soy suficiente, necesito algo que no tengo, no puedo salvarme con mis propios esfuerzos religiosos. Y esa admisión, por más dolorosa que sea, es el suelo más fértil que existe para lo que viene a continuación. Porque el Espíritu Santo no habita corazones llenos de sí mismos, habita corazones que aprendieron a reconocer su propio vacío y eligieron, aún así, permanecer abiertos. Juan observaba a Jesús partir aquella tarde y cargaba dentro del pecho una mezcla de sentimientos que pocos podrían nombrar con precisión. Había cumplimiento, la satisfacción serena de quien terminó lo que fue enviado a hacer. Había rendición,
la entrega de quien comprende que su parte en la historia ha llegado a su fin y que eso no es derrota, sino fidelidad. Y había, quizás, la paz más profunda de todas, la paz de quien entendió que nunca se trató de él. Cada persona que había bautizado en el Jordán, cada corazón que se había partido ante esas aguas, cada lágrima confesada en voz alta o tragada en silencio, todo había sido semilla lanzada en la tierra correcta, en el momento correcto, por la mano correcta. Y ahora el jardinero había llegado para hacer lo que la semilla sola jamás podría hacer. La revelación que lo cambia todo no es ruidosa, no llega con fanfarria religiosa ni con la aprobación de las instituciones. Llega en el momento en que una persona, mirando honestamente su propia vida, se da cuenta de que hay una diferencia entre conocer acerca de Dios y ser transformada por Él, entre repetir las oraciones correctas y orar de rodillas con el corazón partido, entre frecuentar los lugares sagrados y llevar la presencia de lo sagrado a los lugares comunes del día a día. El bautismo de Juan abría la puerta del reconocimiento, pero el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo era lo que hacía que la persona cruzara esa puerta y descubriera que del otro lado había una vida que todavía no había vivido de verdad. Y Juan, ahora a la orilla del río que había sido el escenario de toda su misión, contemplaba las aguas con ese silencio particular de quien ya ha dicho todo lo que tenía que decir. La voz en el desierto había cumplido su llamado. Los caminos habían sido preparados, el Cordero de Dios había sido revelado. Y mientras la corriente del Jordán seguía su curso eterno, indiferente al peso histórico de ese momento, una última pregunta se posaba suavemente sobre los corazones que habían acompañado este viaje entero, no como duda, sino como invitación. ¿Y tú, que ya has escuchado todo esto, solo conoces acerca del Mesías o ya has sido verdaderamente transformado por él? Antes de cerrar este video, deja que una pregunta se pose lentamente dentro de ti, no para responderla ahora, sino para cargarla con honestidad en los próximos días. ¿Has estado viviendo solo con el bautismo de Juan? ¿O has permitido que el Espíritu Santo transforme realmente lo que está escondido dentro de ti? Porque es fácil conocer la historia, es fácil emocionarse con la escena del Jordán, con la voz del Padre rasgando el cielo, con la paloma descendiendo sobre Jesús. Pero hay una diferencia enorme entre ser tocado por una historia y ser transformado por una verdad. Juan preparaba el camino, pero Jesús es el camino. Y el camino no fue hecho para ser admirado desde lejos, fue hecho para ser recorrido. Quizás hoy estés exactamente donde estaba aquel pueblo a orillas del Jordán, cargando un peso que la religiosidad no pudo resolver, una culpa que los rituales no borraron, una sed que ninguna rutina espiritual logró saciar. Si es así, sabe que el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús en esas aguas está disponible para ti ahora, no mañana. No después de que te arregles espiritualmente, ahora, exactamente como estás. Da un paso práctico hoy mismo. Ora en silencio, con el corazón abierto, sin fórmulas prefabricadas. Perdona a alguien a quien habías decidido no perdonar. Abandona un hábito que sabes que está ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Confía en una promesa de las Escrituras que has estado leyendo sin realmente creerla. La fe que no mueve los pies no es fe, es solo emoción pasajera, y fuiste hecho para mucho más que emociones pasajeras. Si este video tocó algo dentro de ti, dale like. Ese gesto simple fortalece esta comunidad y ayuda a más personas a encontrar estas historias que transforman. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Cada historia que traemos aquí fue elegida con cuidado para hablarle directamente a quien está en un camino real con Dios. No un camino perfecto, sino un camino honesto. Y hablando de revelaciones que lo cambian todo, el próximo video te dejará sin respuesta fácil. ¿Sabes por qué Jesús, después de resucitar, eligió revelarse primero a María Magdalena, a solas, en un jardín, antes de aparecer ante cualquier apóstol?
¿Por qué el Hijo de Dios escogió el aislamiento de una mujer marcada por su historia para hacer su primera gran revelación post-resurrección? Haz clic ahora en el video que está apareciendo y descubre por qué ese momento puede ser exactamente lo que tu corazón necesita escuchar hoy.